licenciado en Psicología, especialidad clínica por la Universidad de Barcelona. Lleva más de 30 años trabajando para el Departamento de Justicia de la Generalitat, interviniendo con jóvenes infractores y sus familias. Intervención terapéutica individual y aplicación de programas grupales para abordar la violencia y, entre otros delitos, los cometidos por jóvenes contra la libertad sexual. Docente en diferentes másters y cursos para profesionales que intervienen con adolescentes, autor de diferentes investigaciones, artículos y publicaciones. Hoy nos va a estar hablando de estrategias terapéuticas de intervención en jóvenes con medidas judiciales por delitos contra la libertad sexual. Muchas gracias por la presentación. La verdad que lo primero es que cuando escucho las presentaciones estas me doy cuenta que me voy haciendo más viejo cada día y eso es lo que peor llevo de las presentaciones, ¿no? A ver, lo primero de todo, algún agradecimiento. Yo, ya que estoy aquí, lo voy a hacer. Agradecimiento a las personas responsables de esta jornada, concretamente en el caso de Karina, porque cuando ella explicaba, cuando ya me invitó a participar en las jornadas cuando se iban a hacer la primera vez, yo mostré mi posibilidad de colaborar, de aportar mi granito de arena, y soy consciente que aportar mi granito de arena con un tema que puede crear de alguna manera algún revuelo, ¿no? Porque es el trabajo con los agresores, pero yo creo que cada vez más la sociedad ha avanzado y nos damos cuenta que el ASI, la erradicación del ASI, no podrá llevarse a su conjunto si no se trabaja con los agresores. Si no se trabaja con los agresores es difícil acabar con el ASI porque seguirá habiendo víctimas de esas personas si no son intervenidas. Con lo cual, yo cuando empecé en la formación y me invitaban a estas jornadas para hablar de los delitos contra la libertad sexual, la verdad es que ibas con un poco como con temeridad, ¿no? De decir, bueno, a ver qué van a pensar las personas que te escuchan, ¿no? De decir que estás trabajando con los agresores cuando hay tanto sufrimiento, ¿no? Y hay tanto dolor, ¿no? Como expresabas, Nuria, en cada caso de ASI, ¿no? Pero yo he visto que ahí ha habido como un cambio, como una transformación importantísima. Ahora, al revés, ahora no paro de participar en jornadas, seminarios y cursos, ¿no? Se han citado algunas asociaciones con las que yo colaboro, como Ángel Blau, como Prevenci, como Vicky Bernadette, que en sus inicios fue de las primeras que se lanzó a decir, Toni, ven y explica lo que haces con los agresores sexuales adolescentes, porque también hay que escuchar lo que se trabaja con esa parte, ¿no? Entonces, a partir de ahí, agradecer en el nombre a todos los responsables y concretamente a Karina, y decir un poco que mi objetivo, como cualquier persona que se dedica al abordaje y a la erradicación del ASI, es que no haya nuevas víctimas. O sea, lo que quiero decir desde el primer momento es ya un eslogan de inicio. O sea, que yo, a pesar de que estoy interviniendo con agresores sexuales, mi objetivo es clarísimo, es que no haya nuevas víctimas de ASI. Eso quiero que quede claro desde el primer minuto, con lo cual toda mi solidaridad y empatía con todas las que habéis sufrido todos esos procesos, como contaba Nuria. Yo me había preparado una ponencia, he decidido que la ponencia pues puede esperar. Yo creo que me siento muy a gusto, he estado escuchando las otras ponencias. Bueno, somos poquitos dentro de la que cabe, pero muchos para hacer esta fuerza de erradicar el ASI, con lo cual yo iré diciendo si hay alguna cosa que se me queda. Le he comentado a las responsables de las jornadas que pueden compartir el PowerPoint con quien quiera. O sea, yo creo mucho en esto de la socialización del conocimiento. Mi PowerPoint, mi presentación está para quien lo desee. Lo he hecho con ayuda de mi familia, que está aquí presente. Lo he hecho con muchas ganas para poderlo compartir. Con lo cual, yo lo que pretendería es, voy a intentar no excederme en el tiempo, a ver si lo logro, y hacer un ejercicio de reflexión último. ¿Vale? Un ejercicio de reflexión, no os pediré ni que os mováis ni nada, simplemente de vuestros asientos, pero que os mováis mucho desde aquí y aquí. Y voy a intentar con 3 preguntitas muy sencillas, que me parece que es la única diapositiva que pondré, es a ver cómo podemos reflexionar sobre lo que se puede hacer con estos chicos que cometen delitos contra la libertad sexual, ¿de acuerdo? Para llegar hasta ahí, hasta ese ejercicio, yo lo que me gustaría es un poco haceros como s'incentives, que se dice aquí, ¿no?, en catalán, haceros como un poquito de aperitivo, ¿no?, de cómo llegar a qué se hace y cómo se hace.
contad que, claro, con 20 minutos, si soy capaz de deciros lo que hago en una trayectoria de más de 30 años, sería algún privilegiado, ¿no? Pero sí que voy a intentar, como mínimo, que me gustaría que, para agitar vuestras conciencias, como mínimo tengáis un poquito de información de qué se hace y cómo se hace, ¿vale? Para que luego podáis, con más criterio, poder responder a las últimas preguntas. ¿Qué cosas importantísimas me gustaría compartir con vosotras y vosotros desde el primer minuto? Algunos conceptos clave. O sea, el problema del ASI es un problema social grave que produce daños irreversibles y daños muy graves, con lo cual tenemos que ser conscientes todos que si no ponemos todos de nuestra parte será difícil erradicarlo. ¿Y qué cosas yo he detectado cuando Karina me dice piensa en una ponencia y así interactiva? ¿Qué cosas son las que yo he detectado a lo largo de mi trayectoria que yo me gustaría compartir con vosotras y vosotros? Primero, una falta de sensibilización social con respecto al trabajo que se hace con los jóvenes agresores. Una falta de formación especializada en las personas que se dedican a trabajar con las personas que cometen delitos contra la libertad sexual. Y por último, una dificultad, pero por parte de todas y todos, y me incluyo, de ver el fenómeno, el problema tan grave que hay, desde una manera integral, holística, sin sesgos, sin ser reduccionista. Esa dificultad nos ciega y nos hace no ver con claridad las posibles respuestas o soluciones, que intentaré, si soy capaz, de al final, con unas conclusiones, responder a estas tres problemas que yo veo como problemática social. Conceptos clave que me gustaría compartir antes de empezar a ver qué se hace y cómo se hace, porque me parece como un poco frívolo decir, se hace esto y no, vamos a ver, 4 datos, 4 cuestiones importantes que me gustaría compartir. 1. Hay algunos conceptos clave que están en el ideario de la sociedad, pero que luego, cuando se tienen que definir entre profesionales, incluso no se tienen claros. Por ejemplo, lo que es libertad sexual, lo que es el consentimiento, desde la nueva ley aún más, lo que es la diferencia, se ha hablado antes, lo que es la diferencia entre un pedófilo y un pederasta. Un pedófilo es una atracción, es un trastorno, y un pederasta es el que comete el delito. Él es un delito, pero esa diferencia tiene que ser importante, ¿Por qué? Pues porque hay estudios que nos dicen que el 30% aproximadamente de pedófilos se convierten en pederastas. Entenderéis que es importantísimo la intervención con ese grupito de pedófilos que no pasan a la acción, que no delinquen, que simplemente están en su ideario sexual el hecho de tener fantasías con pequeños, con niños, ¿vale? Entonces, por ejemplo, también todo el tema de la explotación del material sexual infantil. Yo cuando oigo hablar de pornografía infantil todavía se me ponen los pelos de punta. O sea, hagamos pedagogía a los que nos dedicamos a esto. ¿Cómo vamos a hablar de pornografía infantil si un niño no tiene la posibilidad de elegir si quiere prostituirse o no? Lo que estamos diciendo es que hay una explotación del material sexual infantil, que es diferente. A mí hay chicos ya que me están llegando por consumir este tipo de material y es dificilísimo trabajar con ellos, que sean conscientes de que están haciendo un daño, porque ellos dicen que ellos no están haciendo el daño, que quien hace el daño es quien está en esas imágenes. Es muy difícil de trabajar, ¿vale? ¿Qué más cosas? Diferenciar entre víctima y victimario. Víctima sería la persona que sufre el abuso sexual infantil y victimario es el que la realiza, ¿de acuerdo? Y luego, por último, la importancia todo el rato, veréis que os voy a hablar todo el rato de la importancia de la prevención. Y diréis, no sé, Tony, ¿qué dices tú de prevención cuando estás hablando ya con personas que ya han cometido el delito? ¿No? Pues sí, precisamente sí. Prevención, prevención y más prevención, porque es lo único que nos va a hacer que esto llegue a todas las esferas de la sociedad. No solamente cuando ya llegan, que hay una judicialización del tema, porque ya ha habido un delito, porque ya ha habido una conducta y ya ha habido una víctima que con todo el dolor del mundo va a padecer todas las secuelas, como decía Nuria, a lo largo de toda su vida. ¿De acuerdo? Estas eran algunas cuestiones. Y cifras. Yo soy muy poquito de cifras, muy poquito de datos estadísticos, no me gusta nada, pero creo que aquí en un foro como este os merecéis que se os pongan 2, 3 cifras importantes, que son del Departamento de Justicia, ¿eh? O sea, yo vengo aquí en nombre a título personal, ¿eh? Yo no vengo representando al Departamento de Justicia, ni mucho menos, ¿eh? Pero sí que son oficiales. Y lo que dicen es que en el 2015 había alrededor de unos 100 jóvenes que habían cometido delitos contra la libertad sexual. En el 2022 estamos hablando de más de 300. Eso es una realidad. No es una opinión, ¿eh? Es una realidad. 2.
que en el 2015 había dos casos que habían llegado a justicia juvenil por haber hecho un delito, jóvenes, siempre estoy hablando de jóvenes, menores, jóvenes que habían cometido un delito contra la libertad sexual en menores de 16 años. En el 2022, veis que estoy hablando entre 2015 y 2022, pospandemia, en el 2022 estamos hablando de más de 100, ¿de acuerdo? Otro dato importante, ¿cuál es la edad que normalmente estos jóvenes que llegan al circuito de justicia juvenil creéis que es la edad con la que mayor delitos hacen? Pues con 17 años, rozando la mayoría de edad. Estos datos yo, como comprenderéis, quería, antes de hablar qué y cómo, quería explicároslo para que lo tuvierais en cuenta, porque yo creo que son como importantísimos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Por ejemplo, para que no os hagáis a la idea de lo que puede parecer que los delitos contra la libertad sexual en el circuito de justicia juvenil son un montón. Son el 5,5% de toda la justicia juvenil. El resto de delitos son otros delitos, otras violencias, otros hechos delictivos. Contra la libertad sexual solamente estamos hablando del 5,5%. Digo solamente sabiendo, y vuelvo a decirlo, que aunque haya uno, ya es mucho. Pero que es el 5,5%. Hay que relativizar a veces y poner con perspectiva los fenómenos. ¿Qué más? Por ejemplo, un dato importante que no quiero pasar desapercibido. El 30% de chicos que están en justicia juvenil vuelven a delinquir, lo que se llama la tasa de reincidencia. En los delitos contra la libertad sexual baja hasta un 16%. Esto también nos da un poco de buena esperanza de decir, eso que parece que está en el ideario social, de que todos los jóvenes que delinquen a nivel sexual son unos... No, tienen la tasa de reincidencia menos, prácticamente la mitad de la de justicia juvenil en general. Después de haber estado en tratamiento. Sigo, sí, claro, lógicamente. La tasa de reincidencia siempre está en base a cuando tú has acabado la medida, ¿de acuerdo? Entonces se entiende que han recibido tratamiento, pero bueno, también los del otro tipo de delitos es el 30% con tratamiento, Con lo cual nos hace ver que, bueno, algo no estaremos haciendo tan mal, que algo vamos haciendo bien, ¿vale? ¿Qué más datos? Ah, sí, y uno importantísimo que no quería olvidarme, que se lo comentaba Nuria, es que si no hacemos políticas preventivas, estamos haciendo, y estos son los poderes públicos a quien me dirijo, estamos haciendo un grave, yo diría casi negligencia, porque hay estudios que nos dicen que entre el 11 o el 30, según los estudios, de chicos que han cometido delitos contra la libertad sexual han sufrido abusos ellos antes. Con lo cual, si no se interviene con políticas preventivas, mira, se me pone hasta la piel de gallina. Esto significa que todavía creo en todo esto y me apasiono. ¿Por qué? Pues porque si no se hacen ese tipo de políticas preventivas, es difícil que se pueda trabajar con estos chicos, ¿de acuerdo? Y hay que trabajar, porque si no, tenemos el 11 o el 30% de perpetradores futuros. ¿Sí? Vale. Y luego, una vez dicho esto, simplemente querer dos cuestiones antes de hablar ya del qué es lo importante a trabajar y cómo. Dos cosas importantes, que es para los que no estéis muy familiarizados con el tema judicial, ¿a qué me refiero cuando estamos hablando de menores que han cometido delitos contra la libertad sexual? Dos cuestiones importantes. En el ASI, o en cualquier tipo de violencia sexual, pero en el ASI, que es el que nos ocupa, cuando no hay denuncia, los poderes y las instituciones que se encargan de trabajar con esos jóvenes que han cometido esas conductas son los del tercer sector. No hay denuncia, pues no entran a nivel judicial, ¿vale? Se impone la ley del silencio, la cifra negra. Si hay denuncia, cuando hay denuncia, me gustaría diferenciar dos cuestiones importantes. Cuando son menores de 14 años, son, en el Estado español, nos guste o no nos guste, son inimputables. No tienen responsabilidad penal. Es decir, un chico con menos de 14 años, el que atenderá y el que hará el tratamiento y el que hará las políticas educativas con él será la Dirección General de Atención a la Infancia, el Departamento de Bienestar y Familia, pero no será el Departamento de Justicia. Son inimputables cara a la ley. Cuando son mayores de 14 años y con 18 años menos un día, entre 14 y 18 menos un día, ahí es donde trabajo yo. Ahí es donde están los que han cometido delitos contra la libertad sexual con
y se rigen por la ley del menor, que se llama, más conocida por la ley del menor, que es la ley de responsabilidad penal del menor 5/2000, porque se hizo en el 2000, en el 2001, y lo que dice es que se atenderán con medidas de internamiento cuando sea necesario o con medidas no privativas de libertad en medio abierto, cuando lo considere el juez, a instancias del equipo técnico, bla, 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 que sería largo de contar, pero que tengáis en cuenta que hayan cometido el delito entre los 14 años y los 18 años menos un día. ¿Eso significa que yo tengo chicos en tratamiento que hayan cometido este tipo de delitos con mayores de 18 años? Sí, porque igual ha cometido el delito con 17 años, pero el juez le ha impuesto, por ejemplo, una medida de 3 años, con lo cual con 20 años estará haciendo el seguimiento todavía. Esto es una cosa que quería comentar, de que no penséis que porque yo hable de menores, estamos hablando de menores de edad. No, yo puedo estar interviniendo con chicos que sean mayores de edad, pero que cometieron el delito antes de los 18 años. Eso es lo que corta a la ley en la ley del menor, ¿vale? Y luego, después de toda esta contextualización, ¿qué ideas clave? ¿Qué características creo yo que compartiría con todas vosotras y vosotros que debería tener un psicólogo que se encarga del tratamiento específico y tratamiento especializado con jóvenes que han cometido delitos contra la libertad sexual? Os digo 4 o 5, ¿vale? Serían muchas más, pero os digo 4 o 5. Versatilidad, yo tengo que ser una persona muy versátil, tengo que estar muy pendiente a todo lo que se está imponiendo a nivel de literatura científica, si no estoy perdido. Tengo que ser específico. Cada persona que comete un delito contra la libertad sexual es un mundo, igual que la víctima lo es, el agresor también es un mundo. No hay perfiles homogéneos. Hay una heterogeneidad en el perfil de la víctima y en el perfil del agresor totalmente que nos tiene de cráneo, porque no está claro, no lo hay los que nos dedicamos a la intervención. Y luego, por último, la adaptación y la coordinación. La adaptación y la coordinación con el resto de profesionales de la red comunitaria. O sea, tenemos que estar continuamente coordinándonos, porque si no, nos creemos que nuestro trabajo, somos el ombligo del mundo, nos creemos que nuestro trabajo, con ese trabajo ya se está haciendo una intervención, y a veces hay otras intervenciones mucho más que lo han explicado antes, a nivel preventivo, a nivel en el ámbito rural, en el ámbito más urbano, pero que no tienen nada que ver con la intervención judicial, ¿de acuerdo? Y que el complemento de todo será lo que quizá nos lleve a hacer intervenciones específicas y eficaces con este tipo de chicos. Y concretamente, ¿ya qué hacemos? Cosas básicas que yo creo que cualquier persona que se preste y que quiera trabajar en este ámbito, por muy duro que sea, son necesarios. O necesitamos gente formada, gente que trabaje con esta parte del problema, porque si no, no dejará de haber víctimas, y tenemos que estar formados porque es la parte menos, desgraciadamente, pues menos agradecida, ¿no? En teoría son los malos y es lógicamente los que han cometido el delito, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué son los aspectos más importantes que yo resaltaría, así con el poquito tiempo que tengo? 1, proceso de responsabilización. Para mí, no existe un tratamiento eficaz si no se trabaja con estos chicos el proceso de responsabilización. Se han de responsabilizar de lo que han hecho. Aquí solamente deciros 2 cosas. Diferencia entre responsabilización objetiva y subjetiva. La objetiva es, yo puedo decir, lo he hecho y me quedo tan ancho, y eso no vale a nivel terapéutico, o yo he de decir, yo lo he hecho y asumo que he causado daño. Esa responsabilidad subjetiva es la que buscar en el tratamiento, ¿vale? Iré un poquito rápido, pero así como mínimo una pincelada. Responsabilidad. Estar muy atentos a las diferentes fases por las que pasa este proceso. Igual que la víctima pasa por un proceso, el agresor también pasa por un proceso. No de la noche a la mañana, de repente, va a responsabilizarse del tema, va a ver que a nivel empático el daño que ha causado. Ojalá fuera así. ¿De acuerdo? Con lo cual, el proceso, normalmente las fases, pasan de la negación, minimización, relativización, justificación, para al final hacer responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva, y al final acabar afrontando la situación y resolviendo el problema. Luego, una cosa que no me puedo detener, pero que sí que me encantaría deciros, es que el abordaje que se tiene que hacer con cualquiera de estos chicos que cometen este tipo de delitos tiene que ser
desde el punto de vista de los 3 niveles de respuesta. Cualquiera de los aquí sentados, independientemente de si es la psicología cognitivo-conductual, que te he escuchado antes, si es la psicología, da igual. La cuestión es que nosotros somos entes que pensamos, sentimos y hacemos. Si yo no trabajo con los chicos lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen, el tratamiento será totalmente deficitario. Y me he encontrado profesionales con burnout y muy quemados porque ven que los tratamientos no son eficaces. Si te dedicas solo a trabajar las habilidades sociales, cómo trabajar o solo la educación sexual, estarás haciendo un tratamiento deficitario, porque tienes que trabajar todas las distorsiones cognitivas. ¿Qué está pensando el chico cuando ve a una chica pasear por ahí a las 3 de la mañana y él se cree con todo derecho a pensar las barbaridades que crea pensar, que eso le gestiona una cuestión emocional que no controla y al final acaba agrediendo? Ojo, que esos hay que trabajar los 3 niveles, no solo uno. Y luego hay que trabajar aspectos muy fundamentales en cuanto a, 1, la educación sexual, basada en el respeto y los valores feministas y de igualdad. 2, el tema de la empatía. Dejadme que aquí simplemente no me ponga muy técnico, pero que os diga una diferencia también. Empatía cognitiva y empatía emocional. No es lo mismo empatizar a nivel cognitivo, es que yo me puedo poner en el lugar de lo que piensa la víctima. Esa es relativamente fácil. La empatía que hay que trabajar en el tratamiento con estos chicos es la emocional. O sea, yo me pongo en el lugar de lo que sufre la víctima. Cuando eso se trabaja, hay estudios, en los cuales yo me considero un privilegiado porque he participado en algunos de ellos. Hay estudios que dicen que el trabajar la empatía, si se trabaja en una buena dirección, es un factor protector y que baja la reincidencia delictiva de manera no aritmética, sino con una progresión geométrica, porque tú estás siendo conocedor del daño ajeno que estás haciendo, con lo cual es más difícil que vuelvas a hacer este tipo de conductas, ¿de acuerdo? Eso serían, y luego los valores. Hay una cosa que hay que trabajar y que a veces me doy cuenta de que no siempre se trabaja cuando se trabaja con este tipo de chicos, que es el tema de los valores. Trabajar los valores mediante una técnica que se llama el dilema moral. Ojalá algún día en otra jornada haya más tiempo en vez de 20 minutos y podamos hacer incluso algún dilema moral, pero es el dilema moral, trabajando los valores prosociales y los valores de igualdad. Y, por último, trabajar la prevención de recaídas desde el punto de vista de que si los chicos que a mí me llegan ya han cometido la conducta abusiva, tenemos que trabajar la prevención de recaídas. O sea, no podemos mirar para otro lado y pensar que no van a recaer. Es que es posible que lo hagan. Con lo cual, intentemos trabajar la prevención de recaídas mirando qué factores de protección tienen, qué factores de riesgo, y después del tratamiento, con las estrategias de afrontamiento aprendidas, pues un poco, de alguna manera, ver cómo responderían ante situaciones parecidas. Y ya por último, para acabar, porque me llaman la atención con el tiempo, deciros, como mínimo nombraroslas. Quería haberme extendido un poquito más, pero si no tengo más tiempo, pues no hay más tiempo. Es un poco las estrategias. ¿Sí? ¿5? Vale. Vale, perfecto. 5. Perfecto. Como mínimo, comentar 2 estrategias de intervención, porque si no, hasta aquí os he dicho el qué es trabajar, pero no el cómo. 2 estrategias de intervención. 3. A riesgo de en 5 minutos dejarme imaginaros todas las estrategias de intervención con estos jóvenes que cometen delitos contra la libertad sexual. Una, importantísima, cuando estoy sentado con él, con la entrevista motivacional. Todo el que se quiera dedicar a este tipo de trabajo, le recomiendo que se forme en la entrevista motivacional, que es una estrategia individual para motivar al cambio desde el lenguaje del cambio, pero siendo desde las potencialidades del sujeto. Es decir, quien tiene el peso de la terapia no es solo el terapeuta, sino también es el paciente. Es una visión que esto empezó con el tema de las drogodependencias y que ahora ya está extendido por todos los sitios, por suerte, ¿vale? Eso a nivel individual. A nivel grupal, yo os había puesto en la diapositiva, a nivel grupal, por ejemplo, el tema de los programas cognitivo-conductuales, de trabajar la conducta violenta. Es importantísimo trabajar la conducta violenta, trabajando básicamente el autocontrol, las distorsiones cognitivas, todas esas creencias irracionales que tienen los sujetos, el déficit emocional, la empatía, los valores y la prevención de recaídas. Estos programas cognitivo-conductuales que se trabajan a nivel grupal, lo que hacen es trabajar en esa dirección, trabajar esto. Si tú puedes complementar, hay estudios también que lo hagan, no lo digo yo solo, que
puedes complementar una intervención individual con el sujeto, donde trabajes con él, con la entrevista motivacional, todos sus déficits y todo lo que le ha llevado a cometer esa conducta, ¿no?, de ASI en este sentido, y complementarlo con el programa grupal y con las áreas transversales que la literatura científica nos indica que son transversales a cualquier tipo de violencia, esa eficacia está probada que es mucho mayor. ¿De acuerdo? Con lo cual yo os quería decir eso. Y luego la tercera, que no me la quería dejar de decir porque es importantísima, es trabajar con las familias. Trabajar con las familias. Toda la literatura científica nos indica que si vienen jóvenes, estamos con jóvenes adolescentes, que no estamos con personas de 40 años, no estamos hablando con jóvenes adolescentes. Si no trabajamos con la familia, estamos a veces enfatizando discursos que no le vienen nada bien al agresor ni a la víctima, por supuesto, ¿vale? Como que, pobrecito, él no ha sido chivo expiatorio. No, el trabajo con la familia es importantísimo. No puedo explicaros casos, pero si pudiera, pues os explicaría casos en los que el trabajo con la familia a veces ha sido importantísimo a la hora de que el chico acabe asumiendo que lo que ha hecho, por mucho que le duela, a nadie le gusta tener un hijo agresor, pero si lo tienes, como mínimo, acéptalo, responsabilízate tú también de manera solidaria y sobre todo teniendo en cuenta que puedes ayudar con tu estrategia a evitar nuevas víctimas en caso de tu hijo o de otros, ¿no? Y esas serían las tres cuestiones. Y por último, acabar las conclusiones, que no se me olvide, es lo que os decía al principio, es por un lado problema social importante, el tema de la falta de sensibilidad, de la dificultad para ver el problema como un tema integral, holístico, por un lado. Conclusiones. Trabajar con el chico, trabajar con la familia, trabajar con el entorno comunitario, no solamente con la familia. Trabajar con estrategias centradas en el delito, con ellos, pero también trabajar con estrategias indirectas, pues desde que haga deporte a que haga yoga también ellos, que también pueden hacer yoga ellos y les va súper bien. Yo aplico la técnica de relajación progresiva de Jacobson con ellos y es fantástica, fantástica para que un chico de estas características haga este tipo de técnica, ¿de acuerdo? Entonces, eso a nivel del primer problema detectado. A nivel del segundo problema de falta de formación. Aquí solamente me queda decir en letra mayúscula, formación para todos los profesionales que se vayan a dedicar a trabajar con chicos que han cometido conductas sexuales abusadoras, ¿de acuerdo? No se puede trabajar sin formación porque es un tema muy delicado y que hay muchas víctimas también que están en juego, por lo cual hay que saber con quién se trabaja y qué se trabaja. Y por último, en cuanto a la falta de sensibilidad social, lo que yo os decía era que falta, sobre todo, la conclusión sería que falta coordinación entre profesionales, ¿de acuerdo? Y faltan muchísima inversión en políticas públicas que incrementen y que fomenten el tema preventivo a nivel de todos los recursos de la red comunitaria a nivel transversal, que no lleguen a justicia este tema de casos, sino que antes ya se puedan parar. Y ya está. Esto sería, si me dais la oportunidad, pongo las tres preguntas, ¿vale? Vale, ¿y con la familia qué haces? Un momento, porque Tony tiene unas preguntas y después las dejaremos para el final cuando haya Yo, ¿vale? Pasamos las preguntas. mira, déjame... Sigue, yo te digo en una que te pares porque me gustaría decir, aprovechando que estoy aquí, sigue. Os había preparado esta diapositiva, el que quiera el power que lo tiene, ¿eh? Aquí, ¿qué verbalizan los jóvenes? Esto se me había saltado. Cuando los tengo en terapia, ¿qué dicen? Son chicos de carne y hueso que verbalizan. Empatía, no era consciente del daño que hacía a la otra persona, pensaba en mi satisfacción sexual, me daba igual cómo se sintiera. Distorsiones cognitivas. Si iba bebida como yo y quería besarme, podía hacer sexo consentido. Estuvimos toda la noche tonteando, quería rollo seguro. Control de impulsos, estaba muy excitado y era mi oportunidad, no sé qué me pasó, tuve un impulso y actué. A día de hoy todavía no sé qué me pasó y por qué no lo puedo controlar. A nivel de educación sexual, lo veía cuando visualizaba pornografía y me excitaba. Quería hacerlo y no sabía cómo. No he tenido nunca relaciones sexuales ni pareja. La siguiente, que también hay otros bocadillos. Sí, porque se ha cometido. Claro, por sociales. Nuevas sensaciones experimentando poder. Son más pequeños que yo y no podrán poner resistencia. Este es el más relacionado con el ASI, ¿vale? Soy su entrenador y no se opondrán. Me harán caso porque me respetan y soy una figura de autoridad. No conciencia del daño hecho. Veo pornografía infantil, pero yo no hago daño a nadie.
son ellos los que lo hacen. Yo simplemente veo, dificilísimo trabajar eso a nivel cognitivo. Nunca haría eso que estoy viendo. Bueno, si dicen eso, hay un paso ya. Está bebida y es mi oportunidad, no sufrirá, se divertirá y no se acordará. Estamos solos en mi casa y ha venido conmigo. Puedo hacerlo porque no se enterará. Vulnerabilidad, accesibilidad. Eso es lo que dicen en terapia. Y eso hay que trabajarlo para cambiarlo y para que al final, como mínimo, cuando acaben el tratamiento, como mínimo, poner tu granito de arena para que no tengan este tema de a nivel cogniciones, para poder tirar para adelante y que no vuelvan a hacer este tipo de intervención. Pero me ha gustado ponéroslo para que veáis qué dicen en terapia, porque estos chavales cuando llegan, ¿qué dicen? Pues todas estas cosas son las que yo tengo que oír y cambiar con las estrategias que os he dicho para poder modificar al cambio. Y luego las 3 preguntas que os he hecho, que me gustaría, por favor, que, no sé, yo lo he intentado hacer lo mejor posible, lo más cercano posible, a pesar de que ya sé que, bueno, es trabajar con el agresor, puede levantar ampollas, sé que es un tema delicado y judicial, ¿no? Pero lo he hecho lo más cercano posible, lo mejor que he sabido hacer. Y me gustaría poner las 3 preguntas del final, al final de todo, la última diapositiva, para preguntaros y, por favor, que con toda tranquilidad, total naturalidad y que comentarais, a ver qué diríais. Por un lado, ¿qué haríais con los jóvenes que cometen delitos contra la libertad sexual? Imaginaros que vosotras, ahora mismo, vosotros, se os da la potestad de decidir qué haríais con ellos. Decirme alguna idea, alguna cuestión